Bueno, la solución de problemas es una habilidad propia en el desempeño cotidiano de todos nosotros. Y dada la importancia y aplicabilidad en todo contexto, es necesario estudiar algunos planteamientos que le ayudarán a cada uno de nosotros a potencializar las habilidades matemáticas. Y, y aquí es importante destacar la caracterización y análisis de las situaciones que se presentan, al igual que las propiedades transferidas en los sistemas numéricos. Entonces, las, las orientaciones que tengamos para resolver esos problemas matemáticos son muy básicas y las características de los problemas y las propiedades de las matemáticas em, pues permiten fortalecer esa competencia y ese conocimiento matemático eh, y tener en cuenta que para lograrlo, para iniciar, para poder lograr aplicar ese conocimiento, es necesario tener claro una perspectiva de solución. Un problema es una situación discutible en la que se busca una explicación de lo que se quiere resolver o a lo que se quiere llegar y así determinar el método indicado para hacerlo. Por favor, apagamos micrófonos. Entonces, tengamos también en cuenta que hoy en día la solución de problemas es considerada una competencia transversal de aplicación en todas las ocupaciones, profesiones y desempeños cotidianos. eh, y que un problema o situación es un planteamiento que se deriva de un cuestionamiento o pregunta a resolver. Cuando estamos hablando de metodología de la investigación, siempre iniciamos el desarrollo de los pasos del método científico a partir de una pregunta o una hipótesis, ¿cierto? Y todo esto está centrado o su resolución se va a centrar siempre en resolverlo a partir de unos análisis utilizando unas herramientas matemáticas. Esto posibilita poner en juego las estructuras cognitivas y el conocimiento lógico, el matemático y el lógico matemático. Entonces, las propiedades de las operaciones matemáticas son, son muy básicas. Primero es la suma, la multiplicación y la división basadas en los números naturales. Y se debe tener en cuenta que estas operaciones se pueden extender a otros sistemas de numeración. La suma. ¿Qué es la suma? La suma es una de las operaciones que es preciso saber hacer para resolver problemas. Hoy en día pues tenemos muchas herramientas tecnológicas para hacer una suma de cantidades grandísimas en segundos. Antes, cuando no habían estas herramientas, las personas desarrollábamos esa capacidad para sumar mentalmente rápidamente. O sea, era algo, nuestra herramienta era la capacidad mental que teníamos. Hoy hemos delegado esa capacidad
a esas herramientas que tenemos. La suma tiene unas propiedades. La propiedad conmutativa. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Dice que el cambio del orden de los sumantes no cambia en el resultado. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, está la propiedad asociativa. Dice que la suma de tres o más números, independientemente de cómo estén ordenados, da el mismo resultado. Y están las propiedades de producto. ¿Qué es el producto? El producto es la misma multiplicación y tiene 5 propiedades básicas. Eh, la primera es la propiedad conmutativa, donde se dice que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, tenemos un ejemplo de 2 por 7 da 14 y lo mismo que multiplicar 7 por 12, por 7 por 2 da 14. La propiedad asociativa dice que si se multiplican tres o más números y el orden de los factores no es el mismo, el resultado no cambia. Y la propiedad del elemento neutro, donde dice que todo número multiplicado por el 1, por el número 1, da como resultado el mismo número. Y la propiedad distributiva, que dice que la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. Y está la propiedad de cero, donde dice que todo número multiplicado por cero es igual a cero. Y está la operaciones matemáticas de la división. ¿Qué es la división? La división es la forma de distribuir equitativamente eh, mm, una cantidad, ¿cierto? Entonces, la división tiene dos propiedades, la propiedad distributiva y la propiedad del cero. La propiedad distributiva dice que dividir la suma de dos números es igual que dividir cada una de esas cifras por separado y luego sumarlas. Y la propiedad del cero dice que el número cero dividido por cualquier número da siempre cero. Y es necesario también tener en cuenta otras dos propiedades. La primera es la propiedad clausurativa, que indica que al operar con números que pertenecen a un mismo conjunto, su resultado debe estar en este. Y la segunda es la propiedad uniforme, que indica que si a los dos miembros de una igualdad adicionamos o multiplicamos o dividimos por un mismo número, la igualdad no se altera. Mm. Para resolver un problema, uno tiene que, al analizar las variables y las características em, de cada unidad de análisis o de cada sujeto, objeto de observación o de cada dato, tenemos que crear unas estrategias para resolver esos problemas, ¿cierto? Entonces, uno inicialmente encuentra el problema y las variables que lo componen o las características que lo componen. Con esa información se determinan las pautas con las que se intenta dar solución. El proceso que facilita llevar a cabo el planteamiento, desarrollo y obtención de resultados para resolver ese problema, pues tiene que dentro de esa estrategia afrontar unos ejercicios y unos problemas, hacerse preguntas que se representen en el campo de la matemática básica. Y para esto, pues ya sabemos que tenemos que analizar o identificar qué variables tenemos, si tenemos unas variables cuantitativas o unas variables cualitativas, para poder representar a partir de la estadística y de esos modelos matemáticos un análisis descriptivo de lo que se está haciendo de forma lógica y objetiva. Aquí también se hace o necesario
estudiar o tener unos conceptos básicos sobre el área de algunas figuras geométricas y el volumen de algunos sólidos. Entonces en la clase pasada les decía que dentro de esa estrategia para solucionar esos problemas, pues hay algunas fases, que la primera es recolectar datos, interpretar esos datos, eh, plantear una solución, unas hipótesis sobre esos datos que se están analizando, plantear a partir de ese planteamiento de las hipótesis, proponer conjeturas o unos juicios, emitir unos juicios para la resolución de problemas, para resolver esos problemas que permitan tomar una decisión para solucionar esos problemas. Esos son los pasos de la estrategia para, a partir de la matemática, resolver esos problemas. Pero dentro del desarrollo de esa estrategia para solucionarlos, se debe tener presente las indicaciones, eh, esas indicaciones que les acabo de dar, y tener claro que cada persona tiene un punto de vista diferente, tiene una comprensión diferente de la información que está procesando, y que es a través de esas propiedades o ejercicios matemáticos que se puede llegar a una unidad de criterio. Dentro de dentro de esa estrategia, eh, el método más usado pues es el método cuantitativo, y que está basado pues en la estadística y la probabilidad, y y los modelos matemáticos, porque facilitan ese proceso, es para la toma de decisiones. Dentro de las técnicas que se usa para encontrar resultados con ese método cuantitativo está el análisis descriptivo, está el análisis exploratorio, el inferencial univariado, el diferencial multivariado y la modelación. Y de esto se derivan unos resultados y esos resultados también tienen unas fases. La primera, que permite identificar y definir el problema. La segunda, desarrollar el objeto, concepto, conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. Luego, adquirir los datos y obtener los parámetros inherentes al problema que se para realizar esas estimaciones, luego desarrollar el modelo hasta encontrar una solución que satisfaga, luego comprobar si la situación obtenida es correcta, y después se va a analizar esos resultados para detectar si hay algún error en los datos que se han procesado, y luego implementar lo logrado y vigilar las condiciones durante el proceso de ese método o modelo matemático que se está utilizando. Bueno, entonces dentro de esos modelos o esos mm, herramientas matemáticas, decíamos que era necesario también tener en cuenta unos conceptos básicos de área y volumen de figuras y cuerpos. Entonces, dentro del área y perímetro de figuras geométricas, pues tenemos que definir que el perímetro de una figura geométrica plana es la suma de las longitudes de los lados. Y el área
es una superficie acotada que se distingue de lo que lo rodea. Todo esto em, lo establece la noción de de una superficie encerrada por una figura geométrica. Entonces, las figuras son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo y el círculo. El área del cuadrado es igual al producto de la longitud de su base por la longitud de su altura, o sea, base por altura. Cuando la base y la altura son iguales, entonces el área es el producto de la longitud de un lado por el mismo. Mientras que el perímetro es la suma de los cuatro lados. Perímetro es la suma de los cuatro lados de la figura geométrica. El área del rectángulo es igual al producto de la longitud de su base y la longitud por la altura. Es igual. Base, base por altura. Y el perímetro es la suma de sus cuatro lados. El área del triángulo es igual a la mitad del producto de su base y la altura. La mitad de, de su base, la mitad por la altura. Y el perímetro es la suma de sus tres lados. El área de un rombo es igual a la mitad del producto de sus diagonales. La mitad del producto de sus diagonales. La mitad de D1 por D2, la mitad de sus diagonales. Y el perímetro es la suma de sus cuatro lados. El área del círculo está dada por la fórmula pi por R, por R2, donde R es el radio del círculo, radio elevado al cuadrado. Y el perímetro se da con la fórmula pi por d, donde d es el diámetro del cuadrado. Hay que tener en cuenta que pi es igual siempre a 3.1416, que es una constante matemática. En cuanto a las áreas y los volúmenes de los cuerpos, em, pues esta tiene como unidad de medida el metro cúbico. El metro cúbico. Que es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio. Entonces, el área y volumen del cubo está formado por 6 cuadrados iguales, y entonces el área de un cuadrado, el área del cuadrado, que recordemos que es la base por la altura, eh, el área del cubo, que es igual a 6 por L por L, y el volumen, que es igual a L por L por L, o sea que el volumen del cubo es igual a, a, dos- a multiplicar sus tres lados. ¿Quién se está tratando de ingresar? Bueno,
Y el área y volumen del prisma es la suma del área lateral más el área de las dos bases. Y el volumen de cualquier prisma es el producto de la área de la base y su altura. Ahí tenemos las fórmulas para aplicarlas. El área y volumen de la pirámide. Em, para encontrar la superficie se halla el área lateral y luego la total. Entonces, el área lateral es igual al perímetro del polígono de la base multiplicado por la altura de una cara lateral o apotema, se le llama, de la pirámide y dividido entre 2. El área total es igual al área lateral más el área del polígono de la base. Y el volumen de cualquier pirámide es igual a 1/3 del producto del área de su base y la altura. También está el área y volumen del icono, perdón, del cono. Y para encontrar la medida de la superficie se halla el área lateral y luego la total. El área lateral es igual a 1/2 de la circunferencia de la base multiplicado por la apotema. El área total es igual al área lateral más el área de la base. El volumen de cualquier pirámide es igual a 1/3 del producto del área de su base y la altura, y el volumen de un cono cualquiera es igual a 1/3 del producto del área de su base por la altura. Mientras que el área y el volumen del cilindro, para encontrar esa dimensión de la superficie es necesario hallar el área lateral y luego la total. Y el área lateral es la circunferencia de la base por la altura, y el área total es igual al área lateral más el área de las bases, y el volumen de un cilindro circular es igual al producto del área de su base y la longitud de su altura. Y por el lado del área, el volumen de la esfera, esta área es igual a 4pi por el radio elevado a la 2, y el volumen de la esfera es igual a 4pi sobre 3 por el radio a la 3. Para complementar este tema, les voy a proyectar este video donde nos amplían esta información básica. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis bien y bienvenidos a una explicación más del profe. Hoy vamos a ver la diferencia que hay entre el perímetro, el área y el volumen de una figura geométrica. Bien, empezamos. Vamos a empezar explicando lo que es el perímetro. Para explicar el perímetro, hemos dibujado aquí un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo. Y para calcular el perímetro de este rectángulo, no quiere decir que vayamos a hacer cálculos de nada de aquí dentro, sino que el perímetro va a ser esta línea que hay por fuera, o sea, los lados. Con lo cual, el perímetro podríamos definirlo como la suma de todos los lados. Si tenemos como el lado corto de este rectángulo 4 centímetros y el lado más largo 6 centímetros, como es un rectángulo que son 2 a 2 los lados iguales, paralelos, tendríamos que este de aquí es igual que este de aquí, 4 centímetros. Y este mide lo mismo que este, 6. Con lo cual tendríamos ya todas las longitudes del rectángulo. Y podríamos calcular el perímetro. Recuerdo, el perímetro no es la zona que hay aquí dentro, sino la línea verde solamente, ¿vale? Es una línea longitudinal. A ver, 6 y 4 son 10, más 4 son 14, más 6 son 20. Con lo cual, perímetro es igual
a la suma de todos sus lados. Sería 20 centímetros. Es el perímetro, ¿vale? Pasamos ahora a ver el área, ¿vale? Bueno, imaginar que en el perímetro lo que nos han pedido es, esto es una finca, es un huerto, vamos a poner una valla. Pues lo que nos piden es la línea verde solamente, lo de dentro son los árboles, donde estarían plantados aquí los árboles, ¿vale? Aquí visto desde arriba, desde un dron o desde un helicóptero, ¿vale? Entonces, lo que nos pide el agricultor es que midamos el perímetro para saber y calcular los metros valla, o los centímetros, o los decímetros de valla que nos hacen falta, ¿vale? Para vallar este huerto. Con lo cual, nosotros medimos los lados 6 más 4 más 6 y más 4. En total son 10 centímetros. Si fuera un huerto de verdad, pues serían metros o hectómetros o decámetros o otra medida. Pasamos ahora al área. En el área sí que nos piden, el área sí que es la superficie que está dentro de esta figura del rectángulo, ¿vale? Todo este trozo es el área, ¿vale? Todo este trozo que hay aquí dentro es el área, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el área de esta figura, de este rectángulo? Pues sería este lado por este lado, lo que es lo mismo, base por altura, ¿vale? Pero en realidad es el lado largo por el lado corto, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues nada, vamos a poner, ¿vale? Área es igual, ¿vale? A ese lado por ese lado, o lo que es lo mismo, la base por la altura, ¿vale? Para que lo entendamos. Y esto sería 6 por 4. Conocemos estos lados, sería 6 por 4, que sería 24. Aquí sí que estamos trabajando el largo y el ancho, ¿vale? El largo y el ancho. Y esto se mediría en centímetros cuadrados. Ya tendríamos dos dimensiones, el largo y el ancho. Aquí solamente es una dimensión, por eso se mide en centímetros, aquí se mide en centímetros cuadrados, ya son dos dimensiones, y ahora vamos a ver el volumen, ¿vale? El volumen es la capacidad. El volumen tendríamos el mismo rectángulo aquí, que sería este de aquí abajo, ¿vale? Lo coloreamos. Este de aquí es el mismo que este de aquí, el 6 por 4, ¿vale? 6 de largo y 4 de ancho. Pero, fijaros que ahora tenemos 3 centímetros de altura. 3 centímetros de altura. Con lo cual, para hallar el volumen es la capacidad. La capacidad que ocupa esta figura, un cubo, ¿vale? Un prisma rectangular, ¿vale? Todo ese volumen que ocupa, imaginad que fuera una piscina, pues todo esto, todo lo que ocupa aquí, si echáramos, por ejemplo, agua o en un cajón o en un cubo de Rubik, van a ser tres dimensiones, ¿vale? El largo, el ancho y el alto. Con lo cual hay que hallar primero el área de la base. El área de la base, ¿vale? El área de la base es muy fácil calcularla porque ya hemos visto lo que es el área. Es la superficie. Vamos a hallar el área de la base. Pues ya sabemos que es lado por lado, ¿vale? 6 por 4. 6 por 4 son 24, que la tenemos aquí. 24 centímetros cuadrados. Esto es el área de la base. Vale, pues ahora a eso hay que multiplicarle, para calcular el volumen, área de la base por la altura, que en este caso serían 3. Entonces tenemos que el volumen es el área de la base, que ya la sabemos que es 24 por 3, que en este caso serían 72 centímetros cúbicos, porque aquí estamos trabajando las tres dimensiones, que serían, ¿vale? Que serían el largo, el ancho y el alto, ¿vale? Total, que resumimos en el perímetro sería, ¿vale? El perímetro sería lo que es la longitud de los lados, sin contar nada del centro. El centro sí que sería todo lo que ocupa esta superficie, y el volumen sería lo que ocupa lo que es la superficie, pero también en altura, ¿vale? Con más espacio. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido de utilidad. Y podríamos hacer un ejemplo ya para acabar, que fuera imaginar una piscina. Una piscina. Ponemos una valla a una piscina.
alrededor, pues para que ningún niño se caiga, por seguridad, ¿vale? Entonces, esta valla sería lo que le da vuelta a la piscina, el perímetro. En el área calcularíamos para comprar una lona y taparla en invierno, que no le caiga suciedad a la piscina, ¿vale? Y también por seguridad. Entonces, toda esta zona que a la piscina taparíamos, eso sería la lona, eso sería el área, sería 6 por 4. Y tendríamos calculada toda el área, que sería la lona que vamos a poner en la piscina. Y esto sería como decir los litros que vamos a echar dentro de la piscina. Tiene de profundidad 3, que es altura. De largo la piscina para nadar, ya habéis visto que a veces las piscinas se miden así, en 25 metros de largo, y de ancha mide pues 30, ¿vale? Entonces tendríamos el largo de la piscina, el ancho de la piscina y lo profundo o lo alto, ¿vale? En estas tres dimensiones. Y esto sería el volumen, lo que ocupa ese agua, digamos, el volumen, ¿vale? Bueno, pues ya nos vemos en otro vídeo, chicos. Adiós.